En el corazón del Donbass, una ciudad se convierte en el epicentro de un feroz enfrentamiento. Kurakovo, una pieza clave en el tablero estratégico, es ahora el escenario de intensos combates que podrían cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Pero, ¿por qué es tan importante para ambos bandos? ¿Qué está en juego en esta batalla? En este vídeo, exploraremos cómo esta ciudad se ha convertido en el último bastión de resistencia para las fuerzas de Ucrania, y la llave para el control del este del Donbass para el ejército de Rusia. Por lo que, si nos permiten unos minutos de su tiempo, descubriremos juntos la historia detrás de la lucha por Kurakovo y su importancia estratégica para ambos bandos. En los últimos días, la situación en Kurakovo se ha vuelto crítica. Las fuerzas rusas han avanzado en la región, amenazando con cercar a las unidades ucranianas que defienden la ciudad. Este avance ha llevado a intensos combates urbanos y ha puesto en riesgo la estabilidad de las líneas defensivas ucranianas en Donetsk. Kurakovo es una ciudad ubicada en la parte occidental y a 46 kilómetros de Donetsk y 30 kilómetros al sur de Krasnoarmeysk, Pokrovsk. Es de gran importancia estratégica para ambos bandos en el conflicto actual en Ucrania. La operación ofensiva de las tropas rusas en la zona de Kurakovo, que se viene desarrollando durante las últimas semanas, entra en su fase final. Gracias a las operaciones activas en sectores clave del frente, las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia casi han completado el cerco del grupo ucraniano que mantiene la defensa en esta zona de importancia estratégica. La situación cambió drásticamente después de la liquidación de la llamada bolsa a lo largo del río Subcheyali. La destrucción de la resistencia a lo largo de la mayor parte de la margen izquierda del río permitió a las fuerzas rusas tomar el control de las principales comunicaciones ucranianas en esta zona. Un gran avance ruso en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Selenovka abrió el camino hacia los accesos del sur a Konstantinopla y Ulaki, creando una amenaza de cerco desde varias direcciones a la vez. Para aislar la zona del norte, la aviación de Rusia golpeó el puente entre Andreyevka y Konstantinopla, privando a las fuerzas de Ucrania una ruta de suministro clave. Incluso antes, la 114ª Brigada cortó otra posible ruta de escape a través de Starieterny. Así, las unidades rusas pudieron tomar el control del fuego sobre una parte importante de la ruta que conecta estos asentamientos y avanzan activamente en las direcciones de Razliv y Otradny, lo que garantiza la protección del flanco izquierdo. En este momento, las tropas rusas se están consolidando en los accesos a Konstantinopla y Ulaki, donde probablemente se completará la formación del anillo de cerco. Este éxito táctico crea una amenaza para todo el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defienden el área de Kurakovo, incluidas las posiciones en Yantarny, los campos al sur de la ciudad y Dachnoy. Los expertos señalan que las posibilidades de que las tropas ucranianas realicen una retirada organizada son mínimas, debido a que las unidades ucranianas que se encuentran en un caldero cerrado ya no pueden contar con una salida segura. Según fuentes públicas, en esta dirección la parte rusa está utilizando activamente la artillería y la aviación para reprimir los puntos de resistencia, mientras que la parte ucraniana intenta organizar contraataques y evacuar equipos, pero los ataques rusos a la infraestructura de transporte y la densidad del fuego hacen que estos esfuerzos sean ineficaces. Así lo informa el canal de Telegram, Corresponsales Militares de la Primavera Rusa. El medio asegura que las fuerzas de Rusia avanzan en toda la dirección de Kurakovo, atacando la aldea de Yantarnoye y completando el asalto a la ciudad. Escriben que las tropas rusas están en plena ofensiva y están penetrando en Amber. Así lo confirma el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su resumen. Al sur de Selenovka, las unidades rusas ocuparon una serie de cinturones forestales en un área de hasta 2,5 kilómetros de ancho y 1,2 kilómetros de profundidad. Tras liberar el pueblo de Ostrovskoye, Konstantinopla, las Fuerzas Armadas de Rusia siguen avanzando, escribe TK. Según él, el asalto al desarrollo urbano está terminando en Kurakovo, después de que las tropas del régimen de Kiev fueron expulsadas de la zona de edificios de gran altura. Los éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son confirmados en sus redes sociales por los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quienes informan que las pinzas se acercan desde el norte y el sur y la ciudad está siendo rodeada. Las fuerzas supervivientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando de la zona residencial a la zona industrial de Kurakovo y a la central térmica.
Se informa a su vez que las fuerzas armadas rusas están atacando la aldea de Dachnoye desde el norte, tratando de bloquear las rutas de salida de la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde Kurakovo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se quejan de que después de ocupar Constantinopla, las tropas rusas comenzaron a atacar Yantarnoye al amparo del fuego de artillería. Tras el control de Selenovka se formó una bolsa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania claramente no podrán resistir allí por mucho tiempo, pero no hubo orden de retirarse, aunque la posición táctica de las fuerzas de Ucrania aquí es vulnerable, están retrocediendo, según se quejan los soldados ucranianos. Las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran ahora en una situación de presión creciente, tanto sobre el terreno como a nivel estratégico, ya que el ejército ruso ha intensificado sus operaciones a lo largo de todo el frente oriental, registrando avances significativos en dirección a Kurakovo, Yantarny, Pokrovsky en el sector norte hacia Kruvlan-Koye. La situación se ve agravada por la proximidad de las tropas rusas a las dos arterias principales que conectan Pokrovsk con el resto del país. Una está ahora a solo 500 metros de las posiciones avanzadas de Moscú y la otra a unos 4 kilómetros. A pesar de la llegada de la Tercera Brigada de la Guardia Nacional Ucraniana, formación afiliada al movimiento Azov, los contraataques ucranianos no lograron detener el avance ruso. En el frente norte, unidades rusas del Grupo Norte han atravesado las defensas ucranianas y se están acercando a las afueras de Kruvlan-Koye, y los combates se desarrollan en zonas forestales y zonas rurales cercanas. En los últimos 5 días se han ocupado posiciones estratégicas como Krucheny Les, Mochilny Log y Novoivanovskaya, con avances de hasta 3 kilómetros de profundidad en algunos sectores. La captura de Kruvlan-Koye representaría un paso más en el plan de cercar el sector nororiental, aislando a las brigadas ucranianas desplegadas en la zona. Además de la presión militar, el ejército ucraniano se enfrenta a graves dificultades logísticas y de personal. La escasez de hombres ha obligado al Estado Mayor a transferir unidades originalmente dedicadas a la defensa aérea a las filas de infantería, empeorando las tensiones entre Kiev y sus aliados occidentales, que insisten en reducir la edad de reclutamiento para ampliar los recursos humanos disponibles. Según fuentes informadas por The Guardian, estas medidas, aunque necesarias, podrían comprometer aún más la ya frágil estabilidad de las Fuerzas Armadas ucranianas, reduciendo la capacidad de defensa contra los ataques aéreos rusos. Varios recursos de información ucranianos informan que en la dirección de Kurakovsky, posiciones individuales de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas como resultado de operaciones de asalto y fuego de unidades del ejército ruso. Refiriéndose a fuentes del mando del grupo Kortitsa de las fuerzas de Kiev, la prensa ucraniana afirma que en las zonas de los asentamientos de Petropavlovka, Slavyanka, Yasenovo, Kurakovo, Andrevka y Dachnoye se registra el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Anteriormente se informó que las zonas residenciales de la ciudad ya han sido tomadas bajo control ruso casi por completo en Kurakovo. Las unidades ucranianas supervivientes se vieron obligadas a retirarse a la central térmica de Kurakovskaya, donde, dadas las muy limitadas posibilidades de suministro de apoyo logístico, es poco probable que los invasores ucranianos puedan mantener sus posiciones durante mucho tiempo. ¿Pero qué hace a esta ciudad tan importante dentro de los actuales combates en Ucrania? La importancia estratégica de la dirección Kurakovsky se explica por su proximidad a grandes centros logísticos y arterias de transporte. La finalización exitosa de una operación aquí puede afectar significativamente el curso general de las hostilidades, privando a la parte de Ucrania de una fortaleza y creando las condiciones previas para un nuevo ataque a las zonas vecinas. La caída de Kurakovo tendría implicaciones significativas para el desarrollo del conflicto, afectando tanto la moral como la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas en el este del país. La ciudad es de gran importancia operativa. Este es el asentamiento más grande en la parte suroeste de Donbass, y permaneció bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante más tiempo después de la liberación de Vuhledar. Para Ucrania, Kurakovo ha servido como un nodo logístico esencial para las fuerzas ucranianas, facilitando el suministro de tropas y materiales en el frente oriental. La ciudad forma parte de la línea defensiva ucraniana que protege áreas clave en la región de Donetsk, incluyendo ciudades estratégicas como Pokrovsk. Antes del colapso del frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona, la ciudad desempeñaba un papel extremadamente importante en el suministro de logística en toda la dirección. Sin embargo, una serie de derrotas del ejército ucraniano,
la liberación de Wuhledar por las tropas rusas y su avance posterior permitieron encerrar la ciudad en un movimiento de pinza. De hecho, para las Fuerzas Armadas de Ucrania, una retirada de Kurakovo podría provocar el colapso del frente no solo en la parte suroeste de Donbass, sino también el colapso de la línea de defensa cerca de Krasnoarmeysk, Pokrovsky. Para Rusia, el control de Kurakovo permitiría a las fuerzas rusas consolidar sus avances en Donetsk y facilitar operaciones hacia otras localidades estratégicas. Tomar Kurakovo podría interrumpir las líneas de suministro ucranianas, debilitando la capacidad defensiva de Ucrania en la región. La captura de Kurakovo permitirá a las tropas rusas avanzar más hacia el oeste, hasta Bobatyr y Verikaya Novoselka. Un mayor progreso facilita la realización de varias tareas a la vez. Por un lado, están liberando el territorio de Donetsk y, por otro, están creando una cabeza de puente para una ofensiva en la parte oriental de la región de Zaporozhye a lo largo de la carretera Zaporozhye-Donetsk. Este escenario ampliará significativamente el espacio de maniobra de las tropas rusas, que podrán encontrar en esta zona los puntos más vulnerables de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas podrán avanzar más hacia el norte y el noroeste para, en primer lugar, proteger los flancos del grupo que avanza hacia Krasnoarmeysk, Pokrovsk, y, en segundo lugar, atacar la retaguardia del grupo sur de tropas ucranianas. Además, liberar la ciudad de las fuerzas ucranianas y tomar el control de la central térmica privará a Kiev de esta fuente de electricidad para el resto de Ucrania. Para la aglomeración son importantes la mina Kurakovskaya ubicada en Gorniak y la planta procesadora en el pueblo de Kurakovka. En la ciudad también operan la planta Electrostal, metal laminado, ferroaleaciones, NPO Sintop, productos de síntesis petroquímica, y la planta de construcción de maquinaria Evjato-Ilinsky. Además, también existen empresas agrícolas. Como vemos, la batalla por Kurakovo no solo representa un enfrentamiento táctico dentro del conflicto en Ucrania, sino que también encierra profundos impactos estratégicos y humanitarios. Para Ucrania, la ciudad es un eje logístico esencial y una barrera crucial en la defensa del Donbass, mientras que, para Rusia, su captura supone la consolidación de avances significativos y la apertura de nuevas posibilidades operativas en la región. El destino de Kurakovo podría redefinir el equilibrio del poder en el frente oriental, influenciando no solo las líneas defensivas, sino también la moral y la logística de ambos bandos. Esta ciudad, ahora un símbolo de resistencia y ambición estratégica, es testigo del costo humano y material que conlleva el curso de esta guerra.